Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Pues vamos a continuar con este viaje que duró pues un poco de tiempo, ¿no? Pero la tierra. Es interesante y quisiera preguntarles, ¿quién cree en las coincidencias? Espero que nadie. Bien, porque a lo largo de este servicio hemos oído muchas cosas acerca de Dios, muchas de sus características. Hemos oído hablar del control que tiene en todas las circunstancias. Hemos oído de que Él tiene un propósito. Y muestra de todo esto es que el mensaje que podemos encontrar en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, pues mucho de eso hemos estado hablando a lo largo del servicio. Entonces, creo que esa es una prueba más de que el Señor nos quiere hablar algo. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pues vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 2 de Éxodo. Vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a estudiar los versículos 11 al 25. Les pido por favor si pueden ir abriendo sus Biblias ahí en Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 25. Bien, antes de dar inicio con la lectura de estos versículos y el estudio, vamos a recordar un poquito de lo que hemos visto en el primer capítulo y parte de este segundo que ya hemos estudiado, para tener un poco de contexto. Y hay dos puntos importantes que nos van a servir para poder entender un poco más los versículos que vamos a revisar el día de hoy. A lo largo del capítulo 1 y parte de este capítulo 2, hemos visto el padecimiento del pueblo de Israel en Egipto. En esos momentos, el pueblo de Israel está sometido a esclavitud, pero no solo eso. Faraón ha determinado detener el crecimiento de la nación de Israel. Pero Faraón está yendo contra la voluntad de Dios. Su primer plan de detener el crecimiento de la nación de Israel fue pedir a las parteras hebreas que asesinaran a los bebés varones para evitar que, precisamente en un futuro, ellos pudieran formar parte de una fuerza que se sublevara a los egipcios o que se aliara con los enemigos de los egipcios. Como sabemos, y nos compartió nuestro hermano Oscar la semana pasada, las parteras eran temerosas de Dios, por lo cual prefirieron ellas obedecer a Dios antes que el mandato de Faraón. Y el Señor las guardó, las prosperó a ella y su familia. Faraón insiste en detener el crecimiento del pueblo de Israel en el mismo sentido. No permitir que crezcan varones hebreos, por lo que insta a todo el pueblo de Egipto a echar al río Nilo a todos los bebés varones que sean vistos. Entonces, este es de manera general el ambiente que tenemos, la situación que tenemos en estos momentos. Y es en ese periodo de la historia en el que nace Moisés. Ahí nace Moisés, una situación muy complicada, porque al ser un bebé varón, él estaba naciendo ya con una sentencia a muerte. Entonces, Moisés nace en esta situación y es lo que les comentaba hace un momento. No hay coincidencias en la vida, hermanos. Dios tiene control de todo. Moisés, como sabemos, es quien va a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, pero toda esta situación tan complicada, ¿cómo lo hizo? Pues él fue un instrumento de Dios. Entonces, desde su nacimiento, él fue
bendecido por Dios, fue cuidado por Dios, y él ordenó todas las cosas para que Moisés pudiera hacer esto. Entonces, desde un principio, desde su nacimiento, como también vimos en los primeros versículos de este capítulo 2, vemos la providencia de Dios en la vida de Moisés. ¿Cómo? Primeramente, como nos decía nuestro hermano Oscar, la semana pasada, los padres de Moisés lo pudieron ocultar durante 3 meses. Entonces, pues es algo complicado, ¿no? Los bebés lloran, los bebés son inquietos, no le podemos decir a un bebé guarda silencio por X o Y. Ellos tienen hambre, ellos se sienten mal, fácilmente podrían ser descubiertos, pero Dios guardó de él. Y después, Jocabed, su mamá, al ver que ya no podía ocultarlo, con fe decide echar al río a Moisés, confiándole la vida de su hijo a Dios. Dios nuevamente, en su providencia, hace que Moisés llegue a la presencia de la princesa egipcia en aquella época. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que sucediera esto? Entonces, nuevamente vemos la mano de Dios en esto, pero aún hay más. Moisés termina siendo criado por su mamá biológica. ¿Por qué? Porque como veíamos la semana pasada también, él fue criado a petición de la princesa egipcia. Este punto es importante porque durante este periodo en el que Moisés fue criado con sus padres, que se estima que fue un periodo entre 4 a 12 años, el tiempo que pasó con sus verdaderos padres, ahí a Moisés le fue dado a conocer el verdadero Dios. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué no era más fácil que Jocabed, su madre biológica, hubiera sido llevada al palacio a cuidar y a criar a Moisés? ¿No? Se va y se cría con su pueblo, conoce de Dios, pero no nada más eso, sino que además seguramente le buscaron y le dieron a conocer que él era parte del pueblo hebreo. Entonces, esto lo debemos tener presente para lo que va a suceder después. Entonces, una vez que se cumple este periodo de crianza por parte de su madre biológica con el pueblo hebreo, es llevado nuevamente a la presencia de la princesa para formar parte de la familia real, para ser parte de esta familia en Egipto. Y en Hechos 7:22 nos dice qué es lo que sucedió con Moisés durante este tiempo, si quieren anotarlo. Pero en resumen, lo que nos dice este versículo es que Moisés fue instruido en toda la sabiduría egipcia. Recibió educación. Recordemos que en aquella época Egipto era una potencia en muchos sentidos, militar, económica, y por supuesto tenía escuelas en las que podía uno aprender muchas cosas. Su cultura era también poderosa, ¿no? Entonces, este es el escenario en el que estamos, en el punto de la historia en el que estamos. Entonces, esta parte también es importante. En estos 2 periodos de tiempo, Dios estaba obrando para preparar a Moisés para la misión que le encomendaría. Sin que nadie lo supiera, ni el mismo Moisés, Dios estaba preparándolo para liberar al pueblo de Israel. Y parece que, y es algo de lo que vamos a hablar, no podría haber un escenario más complicado, ¿no? Para esto. Pero así es nuestro Señor. Vamos a ver en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy
cómo se enlazan estos dos versículos que son el versículo 9 y 10 del capítulo 2. Bien, vamos ahora sí, de lleno a los versículos que vamos a estudiar, del 11 al 25. Vamos a leer primeramente el versículo número 11. Dice así: en aquellos días crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Bien. Aquí en este primer versículo que estamos estudiando, ya habla de un periodo de tiempo que ha pasado. Dice que Moisés ha crecido. ¿Cuánto tiempo pasó? Esto nos lo dice Hechos 7, versículo 23. Si alguien tiene por ahí Hechos 7, versículo 23, ¿lo pudiera leer, por favor? Sí, bien. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Gracias. Entonces, aquí en el libro de los Hechos nos dice que han pasado ¿cuánto? 40 años de edad tiene ya Moisés. Si hacemos un poquito de cuentas con lo que decíamos al inicio, alrededor de 30 y un poquito más de 30 años pudo haber pasado con la familia real en Egipto. Entonces, ha pasado este tiempo y son 40 años y la situación del pueblo de Egipto es la misma. ¿Por qué? Porque Moisés vio sus duros trabajos. El pueblo de Israel sigue en esclavitud. Pero además, esta situación particular en la que ve a un capataz egipcio golpeando a uno de sus hermanos, recordemos, aquí es donde empieza a tener sentido lo que decíamos al principio. Moisés, cuando vivió con sus padres, se dio a conocer que era parte del pueblo egipcio. Por eso aquí dice que salió a donde sus hermanos. Y al final del versículo dice que estaba siendo golpeado uno de sus hermanos. Entonces, al ver esta situación, Moisés siente esa empatía por el pueblo al cual pertenece. Se identifica con ellos. Entonces, lo que vemos aquí es que el pueblo de Israel sigue sometido a esclavitud y aún son maltratados por los capataces que con cualquier pretexto muy probablemente buscaban castigarlos. Esto sin duda hizo mover a Moisés, le hizo ver o sentir algo porque se sabía parte de ese pueblo. Moisés tuvo una reacción. ¿Cuál fue la reacción? Versículo número 12. Entonces, miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, viendo un poquito a detalle este versículo, podemos imaginar lo que vio Moisés para tomar la decisión de matar a alguien por lo que estaba viendo. Sin duda el trabajo que estaban realizando los egipcios debía haber sido muy duro, o el maltrato que estaba, y aunado al maltrato que estaba viendo de este hermano suyo, ¿qué hizo? Mató al capataz. Pero esta acción fue una idea que él conscientemente la hizo, una decisión pensada, porque el versículo dice, miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio. Fue pensado por Moisés. Entonces, esta acción iba a traer consecuencias. Seguramente en su pensamiento, al pensar esto, él sabía lo que podría suceder si era descubierto. Y es por ello que decide ocultar el cuerpo de este capataz para que no fuera descubierto. Sabía
quisiera descubierto por el conocimiento que tenía él, muy probablemente de la política y de las leyes egipcias. Al ser parte de la familia real, habría consecuencias. Más allá de que si era descubierto, él perdería su lugar dentro de la familia real y los beneficios que conllevaba estar ahí. Pero al final, Moisés decidió tomar esta acción. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 25. Si alguien pudiera leer, por favor, Hebreos 11, capítulo 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, con quien antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Gracias, Edgar. Entonces, fue una decisión pensada. Sus consecuencias, también seguramente, él pensó hacerlo por algo. ¿Qué lo motivaría? Bueno, como decíamos hace un momento, se sentía identificado con el pueblo de Israel por ser parte de él. Moisés decide intervenir en este asunto como un defensor de los israelitas, pero lo hace confiando en él, en lo que él podía hacer. Como decíamos hace un momento, durante el servicio, y es por lo que les decía que si creen en las coincidencias, Dios nos quiere mostrar algo el día de hoy. No lo consultó Moisés con Dios. Esta acción que llevó a cabo Moisés fue pensando en defender a los israelitas y en que posiblemente él, con esa acción, pudiera ganar la simpatía de ellos. Entonces, cuando él hace esta acción, piensa en eso, que los israelitas lo verían probablemente como alguien que pudiera ayudarles. Pero no fue así. Hechos, capítulo 7, versículos 24 al 25 nos dice, Hechos 7, versículos 24 al 25. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Es interesante el final de este versículo que dice que ellos no entendieron. Y el por qué no entendieron nos lo dice los versículos 13 y 14 que estamos estudiando, versículos 13 y 14 del capítulo 2 de Éxodo. Dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Nuevamente, un evento que llama la atención de Moisés. Interfiere en una situación en la que ahora están en riña dos hebreos. Probablemente Moisés interviene, dado el acontecimiento que había visto el día anterior y en el cual también intervino. Podría decirse que era algo normal que un capataz egipcio golpeara a un hebreo que era esclavo. Pero ahora son dos hebreos. Tal vez Moisés pensó, si no es suficiente el maltrato y el castigo que está soportando el pueblo, como para que ahora ellos mismos peleen, Moisés decide intervenir nuevamente. Pero nuevamente no lo hace de la mejor manera. ¿Por qué decimos esto? Por la respuesta que obtiene a la pregunta que él hace. Él pregunta que ¿por qué golpeas a tu compañero?
la respuesta que obtiene es: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Recordemos el trasfondo de Moisés. Han pasado alrededor de 30 años en los que él ha estado viviendo en la familia real. Él está acostumbrado a cierto trato con las personas. Un príncipe, ¿qué es lo que hace la familia real? Da órdenes. Entonces, probablemente la manera en que preguntó no fue mucho del agrado de estas personas, de este hermano suyo. Pero no solo eso, sino que la siguiente, en esta pregunta que le hacen, también le dicen, ¿quién lo ha puesto como príncipe o juez? Entonces, aquí hay una palabra que en este versículo nos deja ver que probablemente había tomado ya un juicio, porque aparece la palabra culpable, ¿no? Entonces, Moisés no afronta esta situación de la mejor manera, y no solo eso, sino que la siguiente pregunta que le hace aquel al que se señalaba como culpable, le dice: ¿estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Al escuchar esta pregunta, seguramente Moisés se quedó pasmado, congelado, porque él sabía bien las consecuencias que podría traer. Pues por ello, escondió el cuerpo, pero este fue descubierto. Entonces, nuevamente Moisés actúa, pero de una manera en la que él solo está confiando en él. Nuevamente obtiene un resultado que no es bueno. Además de que la acción realizada, el asesinato de este capataz que llevó a cabo Moisés, es algo que no es agradable a Dios. Dios no se agrada de eso. Aun y cuando Moisés quisiera haber sido el defensor del pueblo de Israel, su libertador, esto no lo aprueba Dios. ¿Alguien podría ayudarme, por favor, a leer Romanos 12, versículo 19? Por favor. Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Gracias, hermano. Nosotros no debemos tomar la justicia por nuestras manos. Y Moisés lo estaba haciendo. No consultó a Dios. Él estaba basándose en sus ideas, en sus pensamientos, en lo que él podía hacer, en lo que él pensaba que era mejor. Moisés pensaba en que él podría ser el defensor de Israel, y por qué no su libertador, pero no era el tiempo ni las formas. Moisés estaba, como decíamos, basándose en que él era parte de la familia real, en la educación que había tenido, en todo este tipo de cosas que le podrían haber dado a él una seguridad para poder llevar a cabo esta tarea, pero no era así. Los planes de Dios son otros en este momento. Como decíamos nuevamente a lo largo del servicio, nosotros podemos pensar que esto es lo que nos conviene, pero si no vamos a Dios, muy probablemente vamos a obtener el mismo resultado que obtuvo Moisés. 2 veces que ha intervenido en situaciones lo han llevado cada vez a que su situación sea más complicada. ¿Por qué? Porque ahora no solamente es mal visto por los egipcios por el asesinato de este capataz, sino que también el pueblo de Israel lo ha rechazado. Bien, ¿qué sucedió después de esto? Versículo 15. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo.
como decíamos, Moisés sabe las repercusiones que puede tener esto que se ha descubierto. Entonces, decide salir, huir para salvar su vida. Este cúmulo de sentimientos que ha de haber tenido Moisés en esta situación debe haber sido tremendo, debe haber sentido abatido o deprimido, porque de pensar él que él podía ayudar al pueblo de Israel, ahora huye para salvar su vida, sin lograr hacer absolutamente nada para el pueblo de Israel. Entonces, en ese camino, Moisés muy seguramente daba por perdido todo. Daba por perdido ese anhelo de poder ayudar al pueblo de Israel. Entonces llega a ese pozo. Y en esa situación Moisés debió estar reflexionando ahí, triste, muy probablemente. Y es ahí en donde Dios nuevamente empieza a poner en marcha la siguiente etapa, por decirlo así, del plan que tiene para cumplir la promesa que hizo Abraham. Entonces, cuando llega a este punto, como decíamos, empieza una nueva etapa y termina una de 40 años. Veíamos en Hechos 123 que han pasado 40 años. Moisés se va de Egipto, termina su vida ahí, en Egipto, como parte de la familia real, y empieza una nueva etapa. ¿Cómo empieza esta nueva etapa? Versículos 16 y 17. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y les echaron de allí. Pero Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a su rebaño. Otra situación que presencia Moisés. Y decide nuevamente intervenir. Algo que tienen en común estas 3 situaciones de las que hemos visto es que hay injusticia. Entonces lo que podemos entender es que Moisés era alguien que demonizaba la injusticia. Porque si vemos con detalle esto, ninguna de las 3 situaciones lo afectaba directamente a él. Él bien podía haberse hecho de la vista gorda, como decimos, y Moisés no estaría en el lugar en el que estaba. Entonces esto nos deja ver también que el corazón de Moisés estaba en contra de esa injusticia. Entonces, aquí nos dice que se fue a la tierra de Madián y que estas mujeres eran hijas del sacerdote de Madián. Un dato interesante aquí es quiénes son los que viven en la tierra de Madián. Bueno, hay una conexión por ahí consanguínea entre Abraham, son descendientes de Abraham. En Génesis 25, versículos 1 y 2, Génesis 25, versículos 1 y 2, si alguien quiera leer, por favor. Abraham tomó a otra mujer, cuyo nombre era Juan, que dio a luz a Amram, Joksan, Medan, Madián, Isaac y Sua. Gracias, David. Entonces aquí vemos que Abraham, después de la muerte de Sara, toma mujer que se llama Setura, y de entre los hijos que tiene, uno es Madián. Entonces, de aquí podemos, en esto podemos basarnos para creer que el sacerdote al que hace referencia Éxodo es un sacerdote que adora al Dios verdadero. ¿Ah? Entonces, nuevamente, Dios, su providencia, acomoda todo para llevar a Moisés con esta familia en este momento específico. ¿Sí? Entonces,
Hay otro pequeño detalle que también llama la atención en este versículo 17, que dice que Moisés no solamente defendió a las hijas del sacerdote de Madián, sino que también dio de beber al rebaño que ellas llevaban. Podríamos decir, ¿por qué es relevante? Nuevamente, recordemos de dónde viene Moisés. Moisés solamente era que deseara algo, seguramente, y le era llevado a donde él estuviera. Él era parte de la familia real. ¿Y ahora qué estaba sucediendo? Nuevamente, Moisés pudo haberse quedado solamente lejos y que las mujeres llenaran las pilas nuevamente de agua y que dieran de beber al rebaño, pero no fue así. Aquí empezamos a ver esa transformación en la siguiente etapa. Ahora Moisés, en lugar de ser servido, estaba sirviendo. Podríamos también en este punto hacernos una pregunta. La situación en este momento de Moisés es difícil, complicada. Y podríamos tal vez preguntarnos, ¿no era a lo mejor más fácil que Moisés permaneciera en el palacio real y a partir de ahí con su influencia, a lo mejor como príncipe o como posiblemente faraón o alguna influencia política, pudiera haber liberado al pueblo de Israel de esa esclavitud a la que había sido sometido? Suena para nuestro entendimiento algo práctico, ¿no? Algo lógico. Pero Dios quiere dejar algo bien en claro. Si hubiera sido esa la circunstancia o el camino que se hubiera seguido, probablemente Moisés se hubiera envanecido o los pueblos aledaños hubieran pensado que Moisés era quien había hecho eso. Y no es así. Dios quiere dejar bien en claro quién va a ser el que libere al pueblo de Israel. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Se los voy a leer, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, hermanos, hablábamos nuevamente, hago referencia al servicio porque está muy ligado todo esto. Todo lo que hacemos es merecedor, todos los pequeños logros que tenemos, los grandes logros, toda la gloria es para Dios. ¿Sí? Como entonces estamos viendo, Moisés empieza este proceso ahora. Adquirió conocimiento en Egipto, trae el conocimiento del Dios verdadero, de su origen étnico, y ahora está en ese proceso en el que él va a aprender a depender totalmente de Dios. Nosotros debemos hacerlo. Entonces, versículos 18 al 20. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, este les preguntó, ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Ellas contestan, versículo 19. Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Y píntenlo para que coma algo. Aquí, este versículo nos detalla algunas cosas. Que el abuso que recibían las hijas de Reuel, pues era cotidiano, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Y ahora, ¿por qué te dejan salir temprano? Ya es un hábito, ¿no? Entonces, aquí
esto era algo que pasaba frecuentemente, ¿no? Y además, pues tampoco era tan común ver a un egipcio en aquella época ayudando a las personas. Entonces, el padre de estas muchachas les pide que vayan a buscarlo, ¿no? Se preguntaba quién es esa persona, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que seguramente también dicen que es egipcio por el atuendo que llevaba. ¿Vale? Entonces, está esta situación. ¿Qué sucede cuando llega a casa de Reuel, o también se conoce en otras versiones de Jethro, ¿no? Es el nombre del sacerdote que hace referencia a la escritura. Lo que sucede después nos lo dicen los versículos 21 y 22. Moisés accedió a morar con aquel hombre. Este le dio su hija, Séfora, por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Aquí, ¿qué es lo que pasa? La Reina Valera, en el versículo 21, utiliza otra palabra en vez de accedió. Dice, y Moisés convino. Bien. Aquí lo que yo puedo interpretar es que pasó un poco de tiempo. Seguramente llegó Moisés, platicaron de la situación, se conocieron, estuvieron tal vez unos días ahí platicando para después tomar esta decisión. Cuando la palabra convino nos hace referencia a un convenio, algo que es bueno para una parte, que conviene a una parte y que conviene a la otra. Entonces, nuevamente, hermanos, Dios está ahí. Esta situación convenía a Moisés, porque recordemos, viene huyendo, no lleva absolutamente nada, se salió con lo que llevaba puesto, como decimos, y vemos la situación que estaba pasando las hijas de Reuel con estos pastores, necesitaban ayuda. Y también en este tiempo seguramente pudo conocer un poco más a Moisés, porque yo me supongo que no de primeras te dijo, bueno, te quedas y aquí está mi hija, ¿no? Podríamos decir que estas acciones que realizó Moisés, pues mostraron el corazón, ¿no? Esas acciones de que la injusticia no era algo que compartiéramos, ¿no? Entonces, esta es la situación de Moisés en este momento. Entonces, Moisés, por lo que vemos, se establece ya en la tierra de Madián. Ya tiene una esposa, ya tiene un hijo, y entonces podemos pensar que aquel pensamiento de defender a Israel o de ayudar en su libertad podría haber quedado a un lado. Pero en estos versículos, al final del versículo 22, nos dice que tuvo un hijo y que le puso Gerson. Pero este nombre significa destierro o extranjero. Esto nos deja ver que no había olvidado al pueblo de Israel y que ahora cada que viera a su hijo estaría recordando esa situación. Él no se sentía parte de un pueblo. 30 años viviendo en Egipto, sabiendo que era hebreo. Ahora estaba en Madián. Entonces podemos ver que tenía todavía eso en su corazón. Versículo 23. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Bien, entonces, nuevamente este versículo nos deja ver que ha pasado, aquí dice, mucho tiempo. La situación de Moisés ahora cambia. Recordemos que era un perseguido, ¿no? Pero el rey
que lo perseguía a muerte. Entonces, Moisés ahora ya no está así que siendo buscado, hay un nuevo rey, pero esto también tiene un impacto en la situación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este versículo nos dice que los israelitas gemían a causa de la servidumbre. La situación ha empeorado, no ha mejorado en absoluto. Recordemos que en el capítulo 1 nos dice que los sometieron a duros trabajos y después los endurecieron y nos dice y les amargaron la existencia. Pero este es el primer versículo en el que nos dice que los israelitas ahora gemían y clamaron. Entonces las cosas no están muy bien para el pueblo de Israel. Entonces, vemos que por un lado la situación del pueblo de Israel empeora y pareciera que la vida de Moisés es estable. Una familia, un techo, hijo, esposa, y pudiéramos ver que ya en ese tiempo la idea de Moisés podría haber sido ya de resignación para la idea que él tenía de ayudar al pueblo de Israel. En el Deuteronomio 26:7 nos dice a quién clamó el pueblo de Israel, porque en el versículo de Éxodo dice, clamaron, y aunque podríamos interpretar que fue a Dios, porque dice su clamor subió a Dios, en Deuteronomio 26:7, si alguien lo puede leer, por favor, Deuteronomio 26:7. Y clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Gracias. Entonces, aquí este versículo es más explícito, ¿no? Nos dice que clamaron al Señor. Seguramente el trabajo, como hemos dicho, al que eran sometidos, el maltrato y la llegada de un nuevo rey, empeoró todo esto para el pueblo de Israel. La situación estaba ahora más complicada. Más trabajo, más castigo. Y ahora Moisés, por otro lado, podríamos interpretar que tranquilo, pero no es así. También es algo que debemos aclarar. Recordemos lo que decíamos hace un rato. Moisés estaba llevando un proceso. Ahora estaba de pasar de ser posiblemente alguien cierto ego, porque era parte de la familia real, en ese proceso de dependencia a Dios. Han pasado mucho tiempo, como decía el versículo 23, alrededor de 40 años, que tuvieron que pasar para que Moisés llegara a esa humildad y a esa dependencia de Dios. Versículos 24 y 25, que ya son los últimos, nos dicen, al clamor, dice el versículo 24, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Bien. Como decíamos, el sufrimiento de los israelitas debe haber sido muy fuerte. Pero aquí nos dice que Dios los oyó, Dios los miró y Dios los tuvo en cuenta. ¿Quién? Dios está actuando. Esta situación, como decíamos, es muy complicada. Pero Dios ya había dicho que esto iba a suceder. Dios ya lo sabía, ya se lo había dado a conocer a Abraham en Génesis, muchos años antes de que pasara. Génesis 15, versículos 12 al 14. Génesis 15, del 12 al 14 nos dice, a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas.
Dios ya había estipulado esto. Algo que a mí me llamó mucho la atención en este versículo es que dice que Dios recordó su pacto, se acordó de su pacto. Y yo les pregunto, después de ver toda la providencia de Dios en todos los eventos que hemos venido hablando, de Él ha llevado las cosas de una manera que Dios pudo habérsele olvidado el pacto, ¿no? Entonces, no es que Dios haya olvidado el pacto, sino que como leíamos ahorita en Génesis, Dios vio que era el momento en el que era propicio ya sacar al pueblo de Israel. El siguiente paso estaba por iniciar. A veces, y esto yo lo visualizo así en nuestras vidas. Recordemos cómo llegó a Egipto el pueblo de Israel por una bruna. Llegaron a una tierra en donde había comida, una muy buena tierra fértil, no les faltaba nada. Yo les pregunto, si ustedes estuvieran ahí, les dijera, pues tienes que, Dios nos está diciendo que pues nos tenemos que ir porque Él le hizo una promesa a Abraham. ¿Qué hubiera pasado? Dios nos conoce mejor que nadie, ¿no? Pues, ¿por qué me voy a ir? Sé que estoy muy a gusto, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel también estaba siendo preparado para este siguiente paso. Entonces, en este punto ya tenemos al pueblo de Israel que clama a Dios por su situación de esclavitud. A Moisés con una familia, una vida tranquila, y él sin saber, ya en esa preparación. Entonces, Dios ya tiene a Moisés y a Israel en el punto en el que el pueblo de Israel necesita ya a alguien, un salvador, por decirlo así, alguien que lo saque de esa servidumbre. Han pasado 80 años de preparación para Moisés. Entonces, hermano, lo que podemos ver aquí es que los tiempos de Dios son perfectos. Y hay una frase que yo escuché y la recuerdo, me gusta mucho, quiero compartírselo, a lo mejor ya la han escuchado. Pero Dios no improvisa. Dios no dice, ay, se me escapó esta situación, no la tendría que considerar. No, hermanos, Dios no improvisa. Dios siempre y en todo momento está en control de todo. Entonces, hermanos, a manera de resumen ya para terminar, vamos a mencionar algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de estos versículos. Como decíamos ahorita, la providencia de Dios es manifiesta a lo largo de todos estos versículos que hemos leído. Dios está ahí en todo momento con nosotros. Y cuando nosotros nos desviamos, Él nos corrige. Como decía Oscar, ¿no? Nos jala con esas cuerdas de amor, ciertamente, porque es para nuestro bien. También podemos ver a lo largo de estos versículos que nosotros, hermanos, no tenemos nada de que jactarnos delante de Dios. ¿Quién ha sacado un 10 en sus exámenes? A ver, chicos. ¿Es gracias a ustedes? Gracias a Dios que ha puesto primeramente la posibilidad de que puedan ir a la escuela, ¿no? De que les ha dado esa paciencia, esa disciplina para poder estudiar. ¿Y a quién le ha dado un 5? Bueno, a mí me dio varios ceros. Yo, la verdad, soy honesto. Pues también eso viene de Dios. Y nos hace un llamado de atención que estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces, nuestros logros, nuestros éxitos podríamos tener, y habrá que ver qué es éxito para cada uno, pero todo esto es de Dios. Él nos ha dado
de techo, casa, nos ha dado la vida. Y por eso mismo, hermanos, debemos reconocer y tener presente siempre que somos total y absolutamente dependientes de Él. Dependemos para todo de Él. Así que debemos mantener una relación con Él en los momentos de alegría, también, no solamente cuando nos está yendo mal por alguna situación. Como cristianos debemos seguir el ejemplo que vimos aquí de Moisés. Debemos hacer el bien en todo lugar en donde estemos. Debemos ser serviles y ayudar cuando podamos, en todo lugar en donde estemos. También algo que pudimos ver aquí, al final de los versículos, es que si bien es cierto que el pueblo de Israel clamaba a Dios, no hizo el hecho de que, como vamos a ver posteriormente, Dios los saque de Egipto, es por algo que ellos hayan hecho. Dios saca al pueblo de Israel porque Él había hecho una promesa a Abraham y Dios es fiel y cumple sus promesas. Y esto, hermanos, es algo que podemos ver el día de hoy en nuestras vidas, porque Dios hace lo mismo con nosotros el día de hoy. Nosotros no hemos hecho nada para merecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Pero no porque hayamos hecho algo para merecerlo, como acabo de decir, sino que Él nos da su amor, su gracia, su misericordia. ¿Por qué? Porque la deuda que nosotros teníamos con Dios ya ha sido pagada. El castigo por nuestros pecados ya se llevó a cabo en la cruz. Cristo pagó por nuestros pecados. Así que, hermanos, día de hoy, cuando Cristo voltea a vernos, no nos ve a nosotros, sino ve a Jesús. No ve nuestro pecado, sino la justicia que nos ha sido imputada en Cristo. Para terminar, hermanos, quisiera leerles Efesios 1, versículos 3 al 7. Lo quieren anotar para que sería bueno que en casa lo leyéramos y lo reflexionáramos. Efesios 1, versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para la adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros no hemos hecho nada, hermanos. Todo viene de Dios. Damos gracias a Él por ese amor, esa gracia, esa misericordia que ha derramado en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra quién eres y las cosas maravillosas que haces. No se escapa nada a tus manos, a tu pensamiento, porque alguien que creó todo y lo sustenta todo, tiene también control de todo. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos quién eres. Y te rogamos, Señor, que no nos des esa guía, Señor, que nos des esa sed de seguir aprendiendo de tu palabra. Y que durante esta semana, Señor, podamos en casa, con nuestras familias, seguirte conociendo. Porque de esa manera, Señor, podremos también ser guiados por ti para saber hacer tu voluntad. Así que, Padre, te damos tantas gracias por todo esto, Señor, y
Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos a tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.